Tanto es así que algunos dirigentes gremiales están pidiendo al gobierno que le ponga un freno a este asunto de globalización hasta que no se aumente la oferta exportable en el país. Entonces eso lleva a una gran reflexión a nivel de la globalización. ¿Qué tan beneficioso en últimas puede llegar a ser la globalización dentro de todo lo que está, todas esas oportunidades que se están presentando, y sobre todo con estos dos mercados y estas dos grandes regiones a nivel mundial de las que estamos tratando, que ahora voy a hablar acerca de Asia? Precisamente Colombia está desarrollando un tratado de libre comercio con Europa y asimismo está buscando estrechar cada vez más relaciones con Asia, que era algo que se había proyectado desde los años 70 y solamente hasta en el último tiempo es que se le viene prestando atención. Tanto es así que existen muy pocas embajadas en varios países asiáticos. Tiene un alto interés por parte del presidente Santos en firmar tratado de libre comercio con Japón, tratado de libre comercio con China, e ingresar a la asociación de países que precisamente tienen costa en el Pacífico para tratar de estrechar más relaciones con estos países. Pero viene, vuelvo a insistir con esa pregunta, viene la reflexión: ¿para qué nos van a servir en últimas estar relacionados altamente con estos mercados que están muy desarrollados, si es para seguir vendiendo materias primas o seguir fomentando lo que son producciones de bajo impacto a nivel de empleo, como es la minería o como es el petróleo, en detrimento, por ejemplo, del desarrollo industrial? Algunos expertos también a nivel de la economía lo manifiestan, que puede llegar a existir el grave peligro que el país va a verse inundado de muchos productos de estos países y precisamente va a haber destrucción de empleo y también destrucción de industrias. Entonces eso puede ser una de las grandes falencias que puede presentarse a nivel de la globalización. Y ya para cerrar un poco el punto de Europa, es un mercado que no se va a dejar caer. El mismo Estados Unidos, por parte de su líder Barack Obama, que en este momento está en un momento prácticamente de incertidumbre, porque ya se acercan las elecciones, en la cual hay una sola diferencia a nivel de las últimas encuestas de solo 2% entre él y Rumi. A él le interesa que Europa se mantenga como un mercado fuerte. A él no le interesa, a pesar de ser un competidor fuerte, que se convierta en una economía débil. Se requiere precisamente que los grandes bloques económicos tengan fortalezas para poder tratar de sobrellevar lo que tiene que ver con las políticas económicas, el desarrollo comercial y, en últimas, todo eso, que es muy importante, que tenemos nosotros que no perder de perspectiva, que también debe impactarse en el desarrollo social, que es una de las grandes conquistas que ha tenido la integración en Europa. El hablar del estado de bienestar, mientras algunos argumentan que debe empezar a ejecutarse, yo pienso, y me uno a muchos expertos de la economía, expertos en desarrollo social, que debe más bien es fomentarse. Países como Suiza, países como Suecia son grandísimos ejemplos de que se puede combinar el desarrollo económico, el desarrollo empresarial con un importante desarrollo social. No solamente es tener unas políticas económicas claras, no es solamente tener un fomento a las exportaciones, sino también, en contraparte, tener una gran inversión a nivel social. Y hay un debilitamiento precisamente por parte de la economía de varios países, y hay hasta salvaguardas y hay hasta fondos económicos de varios países para poder precisamente ayudar a aquellos sectores que se han visto afectados por la globalización. Está el caso específico de Francia, en la cual se pueden acudir al Estado francés precisamente en pro de ayuda, pero sí argumentan con cifras claras y sobre la realidad que fueron afectados por parte de la globalización y que han tenido que destruir empleo y que han tenido que también bajar sus cifras de producción industrial para poder, digamos así, acceder a este aspecto de favorecimiento por parte del Estado. Y como nunca antes, ya para entrar a hablar acerca un poco de Asia, como nunca antes las economías de todo el mundo están supremamente relacionadas. Un país estornuda, por muy mediana su economía que sea, ya se siente en otros países precisamente ese gran impacto. Y eso es lo que hablamos de globalización. Lo estamos viviendo a todo nivel, a nivel de las redes sociales, lo estamos viviendo hasta a nivel del fútbol, como muchos de ustedes, por ejemplo, ahora son hinchas del Barcelona, cosa que no ocurría en otra hora. Algunos eran hinchas o del Cúcuta Deportivo o eran hinchas del Nacional
internacional, ahora en Latinoamérica, a nivel nacional, y poco se daba uno cuenta de lo que estaba ocurriendo a nivel del orden. Todo este tipo de globalización ha llevado a que uno le tenga mucho más interés precisamente a este tipo de productos institucionales que ha llevado precisamente al gran posicionamiento que tiene la globalización. Y lo mismo, insistiendo en cuáles son aquellos países poderosos, cómo está el control monetario, cómo está el control de cambio de estos países y cuál puede llegar a ser el poder que pueden ejercer a nivel de los mercados globales. Por eso la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, cómo pudo afectar a gran parte de países europeos, como por ejemplo ver esta película que ganó el premio Oscar al mejor documental de hace 2 años, que se me escapa el nombre, cómo ver desde un inicio como un país europeo como Islandia, que empezó a adquirir políticas importadas que fueron entre comillas exitosas en otros países, pero fueron totalmente en detrimento de su desarrollo, empezaron precisamente a afectar no solamente la economía, sino también a nivel social. Entonces es muy importante entender el concepto de globalización dentro del marco de lo que yo como país realmente me voy a ver beneficiado dentro de la integración económica. Y en cuanto a Asia, pues yo pienso que es uno de los países más exitosos que también se puede tocar dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo o crecimiento económico. Muchas de sus economías en los últimos 10 años han crecido por encima del 5%. La más relevante es la economía china, pero otras economías como la coreana, como el mismo Hong Kong, como el mismo Singapur, marcan una pauta en lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Pero para eso ellos entendieron que no deberían trabajar solos, sino que estaban inmersos en un globo, que es el globo terráqueo, que tenían que ejercer importantes relaciones políticas, importantes relaciones institucionales y económicas entre ellos, y empezar a pensar que también tenían que salir de sus fronteras. Está el mismo caso de lo que tiene que ver con Samsung. Samsung en estos momentos es el primer vendedor de electrodomésticos a nivel global, y supera por amplio margen en ventas ya de teléfonos celulares a Nokia, que durante muchos años era el número 1 en telefonía celular. Y sus metas son impresionantes en lo que tiene que ver con crecimiento. Y ahora pues era una marca que hace 10 años posiblemente no era tan conocida, pero ahora es totalmente conocida en todo el mundo. Entonces esos son efectos de lo que tiene que ver con la globalización. Entonces acá hay unos puntos muy importantes que tienen que ver con Asia y el Pacífico. Entonces, por ejemplo, la región está en plena condición de acelerar el desarrollo económico, social y político, destacándose características dentro de un escenario en el cual se desenvuelve la región en la actualidad. El fortalecimiento primero de la economía de China como un factor fuerte precisamente para el desarrollo dentro de sí de políticas monetarias, políticas fiscales y políticas económicas, pero sigue siendo un gobierno autoritario, sigue siendo un gobierno comunista en su parte interior, pero sin embargo no ha perdido la perspectiva de ser globalizado y empezar a estrechar relaciones con otros países. Esta región pasó hace 15 años por una gran crisis económica que llegó a afectar también fuertemente, por ejemplo, a países como Colombia. Es la última gran crisis que ha sufrido el país prácticamente durante el gobierno de Pastrana. Y esa crisis asiática no solamente afectó a países latinoamericanos, sino también afectó a economías fuertes como Japón, a economías europeas y al mismo Estados Unidos. Entonces ahí es donde vemos cómo economías desarrolladas, economías bien fundamentadas, sí entran en un aspecto de crisis, también a nivel de la globalización pueden llegar a ser afectadas. Y a manera de ejemplo,